Hola, muy buenos días, hermanos. Vamos, en un minuto vamos a empezar. Les animo a tomar sus puestos, sus trincheras para poder adentrarnos en esta batalla que libramos todos los días y en el Día del Señor especialmente. Vamos a alabar al Señor con el himno A Cristo Coronat. A Cristo coronat, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, lores tributad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él solo adorad, Señor de salvación, loor eterno tributad de todo corazón. Les invito a orar, hermanos. Bendito Señor, muchísimas gracias, Dios amado, que podemos entonar esta alabanza. Señor, usted es el único Rey, y a pesar de que no lo vemos, usted vendrá, tomará su trono y gobernará eternamente, oh Dios amado. Padre bendito, queremos siempre estar cantando esta alabanza, Señor, todo el tiempo, de que usted es el Rey, de que usted está siempre delante nuestro, mirándonos, observándonos, corrigiéndonos, alentándonos, enseñándonos, Señor, su bendita palabra, que es lo que nos hace exaltarlo cada vez más. A la vez que lo conocemos, lo exaltaremos más, Señor. Y queremos hacer eso, Padre, aunque a veces nos fatigue, nos canse, podamos dudar de que va a resultar en algo, oh Dios, pero creemos sus promesas y su palabra es rica, es abundante para darnos la alegría, el gozo y tantas riquezas que usted nos tiene preparadas, Señor. Ayúdenos, queremos hacerlo pensando totalmente en su grandeza, en su poder. En Cristo Jesús. Amén. Antes de cantar el siguiente himno, que lo cantamos mucho, lo cantamos porque pensamos en su completa veracidad, quiero leerles lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, parte del 9 y el 10. Dice: como os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y bueno, esa palabra obviamente es segura, es firme. Y pensar en la ira de Dios, aparte de lo que nos dice el mundo, para nosotros como sus hijos, tiene muchas cosas que enseñarnos. Y la ira del Señor es lo que, paradójicamente, el Señor, sabiendo que iba a padecer la ira de Dios, la ira del Padre, Él se mantuvo. Y la ira, a pesar de que Él la entendía y la sabía lo que le esperaba, sin embargo, en la práctica no lo sabía. En la práctica Él no sabía cómo era la ira de Dios, y sin embargo Él se mantuvo. Nosotros podemos llenarnos de mucha confianza y paz, sabiendo lo que nuestro Señor hizo en la cruz, y saber de que a pesar de que no vamos a recibir esa ira, que Él sí recibió, sin embargo, también pensamos en que muchas veces esa ira viene a nuestras mentes cuando pecamos. Y yo creo que es un buen momento, y siempre cuando vamos a exponernos a las verdades del Señor, pensar en nuestros caminos, pensar en el pecado y pensar en esa ira del Señor. Entonces, Dios nos ayude para poder mantenernos en medio de estas dificultades, aflicciones que vivimos, y el pecado, esperar que el Señor nos dirija, nos corrija, nos sustente y nos llene de su gozo al saber cómo el Señor también ha orado. Y por eso vamos a alabar también igualmente con este himno: grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee.
Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Bien, esa misma última estrofa tiene todo que ver con la siguiente. Cuán grande amor. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Oró por mí en el huerto, no se haga mi voluntad. Y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. En cruenta cruz fue clavado, mas mi alma Él rescató. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Vamos a tener entonces la lectura de la palabra del Señor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Nos ponemos de pie, por favor. El libro de los Salmos, el 147. Salmo 147. Y vamos a leer todos los versículos de este salmo. Alabad allá,
porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, y el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Oremos. Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos das a todos tus hijos, Señor, en todas las iglesias del mundo locales que has levantado y que son tuyas y que te pertenecen, Señor. Por el precio de la sangre de Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia. Y tú que eres el sustentador de todo, tú eres dueño absolutamente de todo lo que vemos y existe, Señor. Las estrellas, tú las formaste, Señor. Tú sabes cuántas existen y le has puesto nombre a cada una de ellas. Nosotros ignoramos totalmente todas estas cosas, Señor, porque tú eres infinito. Tu inteligencia va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Nosotros somos limitados, somos pecadores, Señor. Tú eres el santo, nosotros los pecadores. Padre, seas exaltado y glorificado con la confesión de nuestro pecado, con la declaración, con el reconocimiento de que nosotros, Señor, no merecemos absolutamente nada, que no podemos estar de pie ante tu santidad, pero que por medio de Jesucristo haces posible que nos acerquemos a ti. Y es por Jesucristo que estamos aquí, tu pueblo, levantado, Señor, con la gracia abundante tuya y tu misericordia. Y en lo único que puedes agradarte de esta creación tuya, en lo único que puedes agradarte del hombre es, Padre, en que se humille delante de ti, de que sea temeroso de ti, Señor, y que espere en tu misericordia. Dos cosas importantes, Señor, que requieres de nosotros. Oh Padre, haz todo lo que tengas que hacer para que nuestras vidas sean conformadas a estas dos cosas que tú requieres de nosotros para agradarte, Señor. Temerosos de ti, Padre, temerosos de ti, Señor. Que te honremos en todo momento, Padre, y que esperemos tu misericordia porque no merecemos nada que podamos exigirte, Señor, en nuestra vida. Ninguna queja en absoluto, Señor, de la vida que tú nos das, porque no merecemos más de lo que tú nos has dado, Señor. Antes merecemos menos, la condenación es lo que merecemos nosotros. Por eso esperamos en tu misericordia. Oh Padre, sigue formando a esta iglesia, Señor.
de manera individual en cada hermano, tú que conoces nuestras necesidades, tú que conoces nuestras debilidades y aún nuestros pecados. Señor, sigas obrando con tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, usando, Señor, de manera sabia como tú lo haces, todas las pruebas, todo lo que requieres de nosotros para perfeccionarnos y ser una iglesia que pueda testificar en este mundo, Señor. Sigue obrando, agradecidos a ti, Señor. Oh, Padre, que podamos este día adorarte de verdad, Señor, de lo profundo de nuestro corazón. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar su sed calmar. Don precioso rico en Efame, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. El ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar su sed calmar. Don precioso rico en Efame, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar su sed calmar. Don precioso rico en Efame, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Vamos a cantar una última alabanza. Mi fe ha hallado un solaz. Mi fe ha hallado un solaz, de culpa libre soy.
en el que vivo está, su muerte me salvó. Me basta solo esto saber, no necesito más. Saber que el Salvador murió en mi lugar. Su obra suficiente es, mis dudas quitará. Cual pecador me acerco a él, jamás me apartará. Me basta solo esto saber, no necesito más. Saber que el Salvador murió en mi lugar. En su palabra confiaré, palabra del Señor. Tan solo en él hay salvación, pues en la cruz murió. Me basta solo esto saber, no necesito más. Saber que el Salvador murió en mi lugar. Él sana toda enfermedad y trae redención. Por mí su sangre derramó, por mí su vida dio. Me basta solo esto saber, no necesito más. Saber que el Salvador murió en mi lugar. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar este día del Señor aquí, alabándole, adorándole, y también para ser instruidos por su palabra, hermanos. Este es el día que todo creyente anhela, estar en la iglesia del Señor, congregándose, compartiendo también con nuestros hermanos la comunión de los santos. Bueno, esta semana ha sido de mucha edificación, creo que para todos nosotros como iglesia. Las hermanas se reunieron el día martes a seguir instruyéndose en el libro de Filipenses, y también a partir del día miércoles tuvimos las conferencias de Shepherd. Creo que los hermanos que pudieron estar atentos a aquellas conferencias, se impartieron muy buenas ponencias, sobre todo la primera del pastor MacArthur fue excelente, fue una ponencia que fue un llamado de atención a las iglesias, y la última fue más o menos a las 10:30 de la noche. Creo que si nos desvelamos para otras cosas que no edifican nuestra alma, ¿cómo no desvelarnos para esta exposición que hubo el día viernes, donde habló sobre Romanos 8? Fue una exposición de mucha edificación. Espero que, así como los demás exponentes que estuvieron, dieron temas de mucha edificación para nuestras vidas, y espero que haya sido de mucha enseñanza para cada uno de nosotros, y que, bueno, en algún momento las van a poner disponibles para que las puedan volver a escuchar. Sigamos orando por aquel ministerio, hermanos, del pastor MacArthur. Sabemos que está en sus 80 y pico. Bueno, que el Señor le siga fortaleciendo, y a todos los ministros que estuvieron ahí, a todos los pastores y a todos los hermanos que estuvieron ahí. Si ustedes se dieron cuenta, los que pudieron verla online, habían más de 3.000, 4.000 pastores ahí, bastantes ministerios, y creo que el Señor está haciendo un hermano Arturo, nuestro hermano Richard, el pastor Zurita, estuvieron ahí presentes, deleitándose de esas enseñanzas y de todo lo que se dio ahí. Estemos orando por el regreso con bienestar de ellos, que el Señor, bueno, los traiga con bien de regreso aquí a Ecuador, y sobre todo que vengan a compartir toda la enseñanza que ellos pudieron absorber allá en las conferencias.
Bueno, hermanos, unos anuncios a los hermanos que aún están pendientes de las inscripciones del Instituto LAPEX. Estamos a pocos días, ya prácticamente el día martes, este martes 12, ya empiezan las clases, ¿sí? El día jueves también ya tenemos, empieza la otra clase de Panorama del Antiguo Testamento y Mecánica de la Predicación. Pues si todavía no se ha inscrito, hermano, aproveche el tiempo, inscríbase. Es para los que son miembros de la Iglesia Verá y también para hermanos que estén, el Señor haya puesto en su corazón ese anhelo de querer enseñar, de querer aprender más de la Escritura, ¿sí? Entonces, aún están a tiempo. Ahí en su boletín tienen el link para poderse inscribir. Entonces, apresúrese y inscríbase, no pierda esta oportunidad de aprender. También tenemos el anuncio de lo que se va a dar en Semana Santa. En su boletín puede ver los días que va a haber el mensaje de Semana Santa. Si ustedes están viendo que el 31 de marzo, el día domingo 31 de marzo, va a haber solamente el desayuno a las 8:30. Creo que ese día no va a darse las clases de escuela dominical, sino que va a haber un desayuno a las 8:30 de la mañana, ¿sí? Entonces, bueno, qué pena que no se venden las clases de escuela dominical. Pero a las 8:30 va a ser el desayuno para tener para compartir entre todos nosotros, y a las 10 de la mañana va a ser el sermón de la resurrección de Jesús. No va a haber sermón a las 5 de la tarde, sino que solamente va a haber un solo sermón a las 10 de la mañana. Unos motivos de oración, hermanos. Sigamos orando por los hermanos misioneros que van a venir ahora en el próximo mes de julio, ¿sí? Sigamos orando por ese grupo de hermanos que vayan a venir. Y si, bueno, en todos nosotros miembros de aquí de Comunidad Berea, si estamos dispuestos a servir también para ese tiempo, pues ya vamos a dar más adelante mayor información para ver con quién se pueden contactar para hacer un grupo de hermanos que estemos dispuestos a servir con los misioneros. También recordarles las clases que se están dando normalmente a las 8:30, las clases de bautismo con nuestro hermano Arturo Cortés, las clases de membresía. Creo que se van a abrir próximamente para que se pongan en contacto con nuestro hermano Wellington Trujillo, ¿sí? Y las clases de fundamentos de la fe. Recordando que a partir de las 8:30 también tenemos las clases de escuela dominical para adultos. Hermanos, están cordialmente invitados. No dejen leer el editorial, hermanos, que está en medio de su boletín. No solamente está escrito ahí para que lo tengamos de recuerdo, sino que para que lo leamos, hermanos, para que lo leamos y seamos edificados con lo que dice ahí. Es muy interesante la lectura que han puesto hoy los hermanos que están encargados del boletín, ¿sí? Trae mucha verdad a nuestras vidas. Entonces, ténganlo como parte de su devocional en esta semana, ¿sí? Y recuerden también hablar de aquello, no solo quedarnos con eso, sino hablarlo también. Ahora vamos a pasar al tiempo de los hermanos que nos están visitando, hermanos o amigos que nos visitan por primera vez el día de hoy, para que levante su mano derecha. Solo queremos que levante su mano si el día de hoy nos visita alguien por primera vez, hermano o amigo que nos esté visitando a alguien por primera vez el día de hoy, para que nuestros hermanos ujieres se acerquen a entregarle una información. Creo que estamos todos en familia, ¿sí? Bueno, una vez más, hermanos, bienvenidos, esperando que este día sea de edificación para ustedes. Y como cantábamos ahí en uno de los himnos, pues el mensaje que nos dio el pastor MacArthur el día viernes fue de esa seguridad de nuestra salvación, hermanos, que radica no en nosotros, sino en el amor de Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo. Y por ese amor que Dios tuvo por su Hijo es que nosotros hemos sido adoptados como hijos suyos también. Es un gran mensaje de esa seguridad que nos transmite la Escritura. hermanos. Y es ahí donde nosotros debemos de acudir. Ahora
pasamos al tiempo de las ofrendas, que es otro tiempo para dar alabanzas a nuestro Dios. Como propuso en su corazón, hermano, con alegría, pues tome su ofrenda y vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, Señor de todo lo creado, Señor, tú eres el dueño de todo, el dador de todo, Señor. Gracias te damos por, mi Dios, el tiempo que tú nos das. Gracias por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Y también te damos gracias, Padre, por lo que tú nos has provisto hasta este instante, Señor. Confiando plenamente, Señor, en tu providencia divina, en que todo está bajo tu control, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, con nuestras ofrendas para que, Señor, sean recibidas con un olor fragante, Padre, ante tu trono. Señor, que bendigas estas ofrendas para que, mi Dios, sean de edificación para tu iglesia, para el sustento de tu iglesia, para el sustento del ministerio también, Señor. Gracias te damos, Padre, por el trabajo que nos das y, mi Dios, por los hermanos que aún no tienen una fuente de ingresos, Señor, pues ayúdales, provéeles para que ellos también, Señor, tengan ese gozo, Señor, de dar de lo que tú les das, Padre. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Tenemos 2 días importantes, el día viernes, que así se lo llama el Viernes Santo, que es el 29 de marzo a las 11 de la mañana. Tenemos una predicación sobre el Evangelio, la crucifixión de Jesucristo. Eso es el viernes a las 11 de la mañana. Y el domingo, sí tenemos el domingo de resurrección, vamos a predicar sobre esto, pero comienza desde las 8:30, que es un desayuno. Esto ya lo venimos haciendo por 12, 13 años, así que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Bien, ahora vamos a seguir estudiando el tema que venimos estudiando hace algunas semanas sobre la anatomía de la iglesia, utilizando la analogía de un cuerpo, y hemos dicho que en primer lugar, para que una iglesia sea lo que Dios quiere que sea, tiene que tener un esqueleto, una estructura que le dé forma al cuerpo. ¿Y cuál es esa estructura que debe tener toda iglesia para la forma del cuerpo de Cristo? Y hemos visto 5 verdades no negociables. Son tan rígidas como los huesos, no pueden doblarse si no se deforma la estructura, ¿sí? Es un alto concepto de Dios, la prioridad absoluta de las Escrituras, la claridad doctrinal, la santidad personal y la autoridad espiritual. Juntas forman el esqueleto de la iglesia, que es el cuerpo. Luego vimos la segunda dimensión de esta analogía, que un cuerpo tiene que tener los sistemas internos que fluyen a través de él. Y así la iglesia también tiene sistemas internos que dan vida y movilidad a la iglesia. Y dijimos que se trataba de las actitudes espirituales correctas. Y la clave es que esto es lo que fluye dentro de ellos. Y lo que debemos mirar entonces son las actitudes espirituales, no las formas, sino las actitudes espirituales correctas, como la obediencia, gobernándolo todas las demás, la humildad, el amor, la unidad, el servicio, el gozo, la paz, la gratitud, la autodisciplina o el dominio propio, lo estudiamos hace unas semanas, el perdón, la dependencia de Dios, la flexibilidad, la rendición de cuentas, el deseo de crecer, la fidelidad y la esperanza. Todo esto lo hemos ya estudiado en las semanas anteriores. Y cuando el esqueleto entonces es correcto y este tipo de actitudes están fluyendo a través de los miembros, entonces estamos listos para pasar a la tercera dimensión de la anatomía de la iglesia, que son los músculos que le permiten al cuerpo funcionar. Serían las actividades de la iglesia o las funciones de la iglesia. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es nuestro ministerio como iglesia? Porque la iglesia tiene que moverse. La iglesia tiene que moverse y los músculos son necesarios para moverse y funcionar. Entonces varias funciones constituyen el movimiento de la iglesia. Y ya revisamos nosotros lo que es la predicación y la enseñanza, el evangelismo y las misiones. Ahora vamos a ver la adoración, la oración, el discipulado. Pero previamente, antes de ver estas 3 últimas que he mencionado, vamos a hacer brevísimamente un repaso de estas 2 primeras, que es la predicación y enseñanza. Esta es la función primordial de la iglesia. Esta es la función principal de la iglesia, porque la iglesia es receptora de la revelación de Dios. Por lo tanto, la iglesia, al ser receptora de la revelación de Dios, tiene que diseminar esta revelación de Dios a los demás. Y entonces la iglesia debe estar concentrada en proclamar la palabra de Dios. Y hay un texto importante en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, y el versículo 15. Primera carta a Timoteo 3:15. Debemos estar concentrados en esta tarea de proclamar la palabra de Dios, porque Pablo así se lo hace saber al joven Timoteo. Verso 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es la iglesia. Si algo sale de la iglesia, es la verdad de Dios, porque es columna y baluarte de la verdad.
Y según el contexto de esta carta, debemos operar primordialmente en el área de proclamar la sana doctrina, en el contexto que está hablándole Pablo a Timoteo. Predicar la sana doctrina, la palabra de Dios. Y vemos que el corazón, la médula de nuestra fe cristiana, es la encarnación. Y eso es lo que debemos proclamar, porque lo dice en el siguiente versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio de la piedad? Dice, Dios fue manifestado en carne. O sea que Dios nos visitó en la persona de Jesucristo. Dios encarnado. ¿Qué más? Justificado en el Espíritu. ¿Qué más? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vaya, para que sea creído en el mundo. Entonces nos habla de una de las cosas importantes por el cual se ha encarnado Dios en Jesucristo, que es, dice, predicado a los gentiles. Esta es la tarea de la iglesia, debe predicar a los gentiles este evento, esta manifestación de Dios, cómo se ha encarnado en Jesucristo. Así que la predicación es el elemento sublime que la iglesia lleva a cabo. Y por eso le enfatiza Pablo a Timoteo, debe ser fiel en esta predicación. Tienes que ser fiel en la predicación, porque esta es la responsabilidad que tiene la iglesia. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 6, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, tienes la verdad está allí en la iglesia, tienes la verdad y se la estás entregando a tu congregación, entonces eres fiel. Si transmites fielmente la verdad, tú serás considerado un siervo fiel. Y luego le dice, mantente alejado de los errores, las herejías, las filosofías humanas. Dice, apégate a la verdad de Dios. Y sobre todo, lo que dice el verso 16, sabiendo que lo que perfecciona a los miembros de la iglesia, lo que ayuda a crecer a la madurez a los miembros de la iglesia, es esta palabra fiel. Y por eso dice en la segunda carta a Timoteo 3:16, segunda carta a Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí está el propósito de todo esto que hace la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Esa es la fidelidad de la iglesia. Por eso debe predicar fielmente la palabra de Dios, porque este es el resultado de predicar fielmente la palabra de Dios. La palabra transforma a los miembros de la iglesia, ¿sí? A los que no son miembros, a los que no son cristianos, los salva, y a los cristianos los hace crecer, los perfecciona para que estén preparados para toda buena obra. En segundo lugar, otra de las funciones de la iglesia o las actividades es el evangelismo y las misiones, que lo vimos la semana pasada. Y veíamos entonces que la iglesia no existe por su propia causa, somos la iglesia y por eso existimos aquí. No tiene nada que ver con eso, sino por la causa del mundo. Por eso está la iglesia aquí. Así que la razón por la que queremos ser lo que Dios quiere que seamos es para que podamos ser una luz que brille en medio de una generación oscura y perversa. La meta definitiva de todo ministerio es que alcancemos a alguien para Cristo. Esa es la meta. Alcanzar a alguien para Cristo. Entonces, eso significa que tenemos que estar enfocados en el evangelismo. Y el evangelismo, toda iglesia la cumple de dos maneras para cumplir con el evangelismo. En primer lugar, mantenemos el ejemplo de vida, fundamental, el ejemplo de vida. Y en segundo lugar, mantenemos la palabra, el ejemplo de vida y la palabra. El ejemplo de vida y la palabra. Así es como funciona. Son nuestras vidas aquí lo que hace que nuestro testimonio sea creíble o no. Pues, eso es fundamental.
para el evangelismo. ¿Ves el ejemplo de vida? En Mateo 5:13, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dio mucha instrucción, pero dio también instrucción sobre esto. ¿Cómo es que nosotros podemos ser testimonios para este mundo, para otras personas? Y Él dice en Mateo 5:13, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Ves por qué un cristiano no puede esconder la luz del Evangelio, la luz de la transformación de su vida? No la podemos esconder. Si la escondemos, pecamos. Estamos pecando de eso. Porque el Señor ha alumbrado nuestras vidas para que otros puedan ver esa luz. Verso 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que si tenemos una iglesia en donde Cristo es exaltado, donde la congregación está viviendo vidas justas, donde estamos enfrentando el pecado de manera honesta delante de Dios, donde estamos esforzándonos en caminar en obediencia en los propósitos santos de Dios, entonces vamos a establecer una base, una plataforma sobre el cual el testimonio individual puede ser creído. Eso significa que debemos ser los mismos en todo lugar, sin grietas, ¿ves? Somos los mismos en todo lugar. Entonces, ahora podemos impactar al mundo. Ahora podemos impactar al mundo, porque estamos dando ejemplo de vida. Entonces viene el verso 16, allí en Mateo 5:16. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deben ver su vida y decir, solo Dios podría haber hecho lo que vemos en esta persona, sea un hombre o sea una mujer. Entonces estamos estableciendo la base, el cimiento del evangelismo. El evangelismo no funciona aquí nombrando a un pastor con un departamento de evangelismo y unos cuantos hermanos allí funcionando sobre eso. Eso no es evangelismo. El evangelismo es de toda la iglesia, de cada uno de los que conformamos la iglesia. Y comienza, la base del evangelismo es justamente esto. Es el testimonio de nuestra vida. Entonces, después de esto, vamos más allá de eso. Ahora sí necesitamos proclamar el mensaje. Estas son las dos cosas del evangelismo. Ejemplo de vida y la palabra. Debemos proclamar el mensaje. Necesitamos estar listos para dar la razón de nuestra esperanza. Si alguien nos pregunta, oye, pero ¿qué es lo que tú crees? Entonces nosotros debemos desarraigar el evangelio en ese momento. Proclamar el mensaje del evangelio. Proclamar a Jesucristo. Y también debemos asegurarnos de que tenemos el mensaje correcto. ¿Sí? Hay tantos misioneros que simplemente al no conocer el mensaje correcto lo que hace es envenenar y confundir con la palabra de Dios, entre comillas, ¿no? A tantas personas. Debemos conocer el mensaje correcto. Entonces debemos estar comprometidos con el evangelismo. Este es el evangelismo. Y Dios está esperando eso de la iglesia porque es nuestra responsabilidad. Y deberíamos comprometernos más allá de eso que son las misiones. Más allá de eso, porque el discipulado abarca a todo el mundo, a todas las naciones. Así que eso es a nivel mundial y debemos alzar nuestra mirada y ver aún más allá todo lo que Dios nos permita hacer. Bien, eso fue lo que compartimos la última vez. Ahora vamos a continuar con las tres últimas que hemos mencionado. Otra función importante en la iglesia es la adoración. La adoración. Pero esta adoración es la adoración colectiva. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos como congregación. Adoramos colectivamente. De hecho, somos llamados a adorarle colectivamente. Somos aquellos que adoramos en espíritu, dice el Señor. Que no tenemos confianza en la carne,
Pablo le dijo a los hermanos de Filipos, nosotros somos los verdaderos adoradores. El Señor Jesucristo, la mujer samaritana, en Juan 4 le dijo, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, esos son los verdaderos adoradores. Así que tú y yo hemos sido llamados como aquellos que son sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios, pero como un sacrificio vivo a Dios, en un acto de adoración, en un sacrificio espiritual, dice el apóstol Pedro en Romanos 12, 1 y 2. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro también en su carta nos habla de que somos un sacerdocio que ofrece sacrificios a Dios. Así que somos llamados a adorar a nuestro Dios. Siempre hay la preocupación en los pastores, en los líderes de la iglesia, de cuántas personas de las que vienen los domingos aquí a los servicios de adoración, como en este domingo, en esta mañana, están realmente adorando a Dios, porque este es el enfoque, esta es la preocupación de todos nosotros. ¿Cuántos corazones realmente están levantados a Dios? ¿Cuántos corazones están realmente llenos de alabanza y adoración? ¿Cuántos están pensando aquí acerca del tiempo? ¿A qué hora termina de hablar este señor que está allí al frente? ¿No? ¿O qué voy a hacer después de esto? ¿Qué voy a comer? ¿O mañana lunes qué es lo que voy a hacer? Todo ese tipo de pensamientos vienen a la mente de muchas personas. Somos bombardeados por la inteligencia de los medios masivos de Satanás en el mundo. Así que vemos muchas imágenes de fotos en nuestras mentes y oímos la música de los comerciales y somos atocados por las cosas que continuamente vemos pasando frente a nuestros ojos. Y tratar de sentarse y sacar eso de nuestra mente y meditar de verdad en las cosas de Dios, casi tendríamos que alejarnos de esto y, como en la época medieval, ir a un monasterio, filtrar nuestro cerebro y limpiarlo de nuevo. Entonces, qué difícil es venir y realmente pensar en las alabanzas que estamos cantando y oír con entendimiento el salmo que se ha leído. Y nos está llamando entonces a adorar y meditar en las cosas de Dios que vienen a través también de la enseñanza, como en este momento, y la predicación. Porque todo eso tiene que ver con la adoración. Necesitamos cultivar eso, ¿ves? Necesitamos cultivar esto. Necesitamos ser una congregación que adora. No solamente al estar aquí, este es un catalizador nada más. Que aun cuando vemos la letra, estamos pensando si yo de verdad soy todo lo que la letra de esta alabanza, si yo soy verdaderamente un adorador así. Y muchas veces vemos que no somos así, pero qué lindo que cantamos. Pero debe haber esta confrontación en nosotros. Debe haber este tipo de adoración a Dios. ¿Sí? Siempre debemos adorar a Dios. ¿Sí? En todo momento, en realidad. Adoramos mejor, ¿sabes cuándo? La Escritura dice, cuando obedecemos más. Adoramos mejor cuando respondemos a Dios en una obediencia en que estamos dispuestos a Él. De tal manera que la obediencia es la definición básica de la adoración. Cuando nosotros obedecemos, estamos de cierta manera adorando en alabanza. Hacemos de manera obediente lo que Él nos está diciendo. Así que la obediencia y la oración son sinónimos en un sentido, se convierten entonces en un estilo de vida, en un lugar simplemente de un ejercicio el domingo. No solamente así, sino de todo el tiempo. Por eso somos llamados a acercarnos a Dios. ¿Sabe lo que significa acercarse a Dios? Hebreos llama y dice, acercaos a Dios. Santiago también dice, oye, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ves lo que significa? Si yo me acerco a adorar a Dios, Él se acercará a nosotros. Estos son grandes pensamientos, en verdad. Cuando usted realmente se acerca a Dios, lo hace no de una manera apresurada. No lo hacemos así. Cuando usted simplemente deja que su corazón
y mente asciendan, por así decirlo, en las palabras de los signos que estamos nosotros entonando y las palabras de las escrituras que nosotros estamos leyendo, o en un momento de devoción profunda y oración. Cuando meditamos, a veces es algo que conocemos muy poco de la meditación, pero funcionamos en adoración. Funcionamos en la adoración. Pablo le dijo a Timoteo que los hombres levanten manos santas en oración y que la iglesia se congregue con este propósito expreso de alabanza. Así que debemos ser una congregación que adora. La iglesia aquí puede proveer este tipo de ambiente y eso es lo que nosotros estamos queriendo proveer para toda la iglesia, que le pueda levantar el corazón a Dios. Y quizás podríamos hacer un mejor trabajo de lo que hacemos. Claro que sí. Debemos esforzarnos por eso, los músicos, todos. Su corazón debe estar en una verdadera alabanza a Dios y podríamos hacer aún mejor trabajo. Bien, esta es la adoración colectiva y vamos a la siguiente función de la iglesia, que es la oración. Y la oración es el ejercicio espiritual más difícil, en verdad. Es más difícil, ¿no? En el que nosotros nos podemos involucrar. Y dos razones nos hacen ver que es muy difícil. La razón número uno es que es un trabajo duro. La oración es un trabajo duro porque es abnegado, ¿ves? Y la abnegación, no todos estamos dispuestos a ser abnegados. Y por eso se convierte la oración en algo que es duro. Porque la verdadera oración se extiende para incluir el reino de Dios. ¿Ves? No es algo de necesidades personales. Tiene que ver con el reino de Dios. Y no tenemos la mejor disposición para eso. Mira Mateo 5:9, allí en ese gran sermón del monte del Señor Jesucristo, todas estas instrucciones que dio. Nos dice así, Mateo capítulo 5 y el verso 9, dice, vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mira que tiene que ver con el reino, la oración involucra al reino, dice, venga tu reino. ¿Qué más? Dentro de tu reino, hágase tu voluntad. Mira cómo se extiende la oración para incluir al reino de Dios, pero no solamente que incluya al reino de Dios, sino que se extiende para abrazar al pueblo de Dios. Mira lo que sigue diciendo, como en el cielo, dice, así también en la tierra, y el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Entonces incluye el reino de Dios en su gloria, incluye las necesidades de su pueblo. Y entonces la oración es un ejercicio no egoísta, ¿ves? Es algo no egoísta. Solo la gente humilde, no egoísta, puede abandonarse a sí misma, incluir la voluntad y el reino de Dios, las necesidades de otros. ¿Quién puede hacer eso? Porque muchos cristianos cuando comenzamos a orar es orar por todo lo que me está aterrando. Eso es lo que hace gran parte del cristianismo, ¿ves? Y cuando Pablo dice en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo esta oración. Si ya vemos que es difícil la oración, que es dura, si ves la oración. Y él dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que él nos está llamando a un tipo de oración que cambia la dirección de nosotros. Cambia la dirección, el propósito que yo tengo en mi vida, a que yo abrace los propósitos gloriosos de Dios. Esa es la oración. Estoy cambiando las necesidades mías por las necesidades del pueblo de Dios. Me estoy abriendo al reino de Dios.
que debe estar aquí, es su voluntad, su propósito y las necesidades del pueblo de Dios. ¿Ves que no es egoísta? Y ahí está la dificultad y lo duro para nosotros en este ministerio de la oración. Entonces es limitada en cierto sentido a personas no egoístas. Es limitada a personas no egoístas. Es trabajo duro porque usted está ahí y está derramando su corazón a favor de Dios, a favor del pueblo redimido de Dios, a favor de los propósitos de Él y las necesidades de su pueblo. Así que aquí usted en la oración va más allá de usted mismo, va más allá de usted mismo. Y por otro lado, vemos que la oración es muy fácil, facilita. Es muy fácil, en otro sentido, cuando nos toca a nosotros. Se hace muy sencilla. Cuando tenemos algo que me está molestando, ¿no? O una enfermedad que está debilitando mi vida o debilitando en la familia, o perdemos a un ser querido, o uno de nuestros hijos está tomando un camino equivocado, desviándose del camino del Señor. Han tomado decisiones no favorables, o enfrentamos una tragedia, o nos encontramos en medio de una situación deshonesta o algo inmoral. Inmediatamente, debido a que nosotros estamos en juego, lo mío está en juego, entonces me encuentro de una manera muy fácil siendo atraído a la oración a favor de mí o de nosotros. ¿Ves? En ese sentido es fácil la oración. Por eso, eso demuestra la fortaleza de la oración. Esto demuestra aquí la fortaleza de la oración, ¿no? Y aquí vemos también la debilidad de la oración. Dos cosas importantes. La fortaleza de la oración es abandonar mi vida en oración incesante a favor de la extensión y de la gloria de Dios en su reino eterno y las necesidades de su pueblo redimido más allá de mí mismo. ¿Se da cuenta? Esa es la razón por lo que es tan difícil. No tengo duda alguna de que en Lucas 11 yo podría ser el hombre que está tocando la puerta y está recibiendo el pan. Si yo tuviera hambre, yo estaría tocando toda la noche, ¿verdad que así es? Si tuviésemos hambre y no tuviésemos a nadie más a quien ir, y allí está la puerta que yo puedo ir y tocar allí estuviésemos tocando la puerta toda la noche hasta que ese hombre que está allá adentro se moleste y me dé lo que yo necesito, ¿sí? Así que puedo golpear la puerta toda la noche por el pan para alguien más. Esa es la pregunta. ¿Puede usted golpear la puerta para otra persona? No porque usted lo necesita. Eso es lo difícil, eso es lo duro de la oración cuando estamos hablando de lo difícil de la oración. Pero tenemos una reunión de domingo por la tarde cuando hacemos el aniversario y aquí podemos tener 150 personas. Porque en la tarde no vienen tantos, pero cuando tenemos el aniversario sí vienen de 150 a 170 personas o un poquito más. Pudiese ser que me equivoque, ¿no? Pero convoquemos a una reunión de oración y entonces usted tiene que sacar sus largavistas para ver si logra ver cuántos hay allí. No necesita más de muchas manos para contar el número de los hermanos que puedan estar allí. ¿Ve? Como puede ver usted, la oración es abnegada y por eso se hace duro y difícil. Eso requiere ir más allá de mí mismo, de mis necesidades. Eso requiere. Es abrazar cosas que están más allá de nosotros en un sentido más puro y verdadero. No estoy diciendo que usted no ora y que yo no oro, pero no estamos orando como debiéramos orar. Es muy posible. Y uno de los beneficios de envejecer es que comienza a tener una lista larga de cosas que Dios ha demostrado su poder. Entonces tiene una lista de cómo Dios ha obrado a lo largo de su vida
y mientras más años va usted avanzando en el cristianismo, puede ir anotando cada una de esas peticiones que Dios hizo esta obra en la vida de otras personas. Y eso da mucha confianza para aquellos que van envejeciendo. En ese sentido es más importante, es muy importante, ¿no? No es que el joven no ore, pero creo que el que envejece y ha orado mucho al Señor tiene más convicción, o podría tener mayor convicción de pruebas de que Dios ha obrado a lo largo de los años. Bien, la segunda razón por la que la oración es difícil, no solamente porque es abnegada, ya hemos visto lo duro que es por ser abnegado, sino porque es privada y ahí está justamente donde nosotros podemos esquivarla a la oración, ¿no? Y esto en cierta manera es como la idea de ser abnegado o de no ser egoísta. Pero cuando usted ora, usted está solo, ¿verdad que es así? Usted está solo, ora solo, nadie lo sabe, cuando usted ora nadie lo sabe. Entonces eso significa que usted debe tener disciplina personal y fortaleza en hacerlo, sin la presión de otros, ¿ves? O sin la aprobación de otros, sino que eso significa una disciplina personal que está funcionando en usted. Porque hay muchas cosas que hacemos porque sabemos que la gente se va a enterar que si la hicimos o no. Y por eso solamente la hacemos. Va a un estudio bíblico, tal vez no es su caso, pero puede ser el caso de alguno. Va a un estudio bíblico porque la gente va a decir, oye, ¿estuviste en el estudio bíblico? Y entonces yo tengo que responder. Y a la final voy a tener que decir que no, entonces mejor voy al estudio bíblico. ¿Ves? Muchos podrían ir así. Y leemos la Biblia, pero no porque quisiéramos. Muchos porque en la conversación que tienen con otros hermanos pueden estar diciendo, ¿sabes qué? Yo estuve leyendo este pasaje y entonces me fue así, así, así. ¿Y tú qué leíste? Ah, no, yo no leí nada. Entonces usted dice, me van a preguntar cuando yo vaya con estos hermanos, entonces voy a leer. No es la mejor forma de leer la Biblia, ¿sí? Porque te ves solamente forzado a leerlo para poder dar alguna palabra a otros porque te están viendo, ¿sí? Como puede ver usted, la oración es difícil en primer lugar porque es abnegada, no egoísta, como hemos visto. En segundo lugar, porque no tiene recompensas visibles, no tiene recompensas visibles. Usted no tiene la presión de ninguna otra persona, nadie lo ve a usted orar y hacemos las cosas mucho mejor cuando sabemos que la gente está a nuestro alrededor y pendiente de nosotros, entonces tenemos que hacerlo. ¿Ves? Cuando preparo los sermones, yo me veo forzado, puedo verme forzado en que ustedes se van a dar cuenta si yo aquí no tengo nada que decirles. Ustedes van a saberlo, así que yo entre la semana tengo que verme forzado a estudiar, ¿sí? Podría pensarlo de esa manera, ¿sí? Y me resultaría a mí más fácil, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en Hechos 6:4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas que los pastores deben dedicarse, la oración y el ministerio de la palabra. Para mí, ¿qué más fácil sería dedicarme al ministerio de la palabra? Porque si yo vengo aquí el día domingo y no sé qué decir, bueno, me va a ir muy mal. Ustedes se van a enterar inmediatamente, ¿sí? Pero en cuanto a la oración, yo la podría obviar entre la semana. Y ustedes no se darían cuenta, porque es privada. ¿Entiendes? Es privada. Es privada. No se van a dar cuenta, o al menos a no ser que conversen conmigo después y yo tenga que decirles cosas, ustedes podrían enterarse después. Pero ves que es más fácil no orar porque es algo privado, que necesito disciplina personal, espiritual para eso, que la podría obviar tan fácilmente, que otras cosas que hacemos donde de alguna manera tenemos que dar cuenta, pero en cuanto a la oración no tienes que dar cuenta, porque es algo personal que funciona contigo. Así que más fácil me resultaría a mí el ministerio de la palabra que la oración,
porque no tengo mucha opción acerca del ministerio de la palabra. Si me aparezco sin saber qué decir algo un domingo y puedo no orar y nadie va a saber, al menos inmediatamente, que yo no he orado. Esa es la razón por la que la Biblia habla de prevalecer en oración. Continuamente debo prevalecer en oración, porque primeramente es algo que es abnegado, como hemos visto, no es egoísta, y en segundo lugar porque no tiene recompensas visibles de manera inmediata. No hay una recompensa. No hay el aprecio de alguien que te diga, ah, sí lo hiciste, qué bien. No hay nadie que te diga nada de eso, en términos de afirmación o de aprobación. Nada de eso. Así que damos gracias a Dios por esos hermanos y hermanas no egoístas que oran. Y hay aquí en la congregación, y oro a Dios para que tengamos más de estos hermanos y hermanas aquí en la congregación. Hay un grupo pequeño de hermanos y hermanas que están envejeciendo, son mayores, pero ellos oran todos los días por los pastores, por los líderes, por la iglesia, por ustedes, por los domingos, de que todo funcione de acuerdo a como Dios lo ha estipulado. ¿Sí ves? Pasa el tiempo, pero ellos permanecen orando y me dicen, durante esta semana le digo, ore por mí. Estoy orando por usted, me dicen. Estoy orando por usted. Los miércoles también digo, oren por mí, ¿no? Y estos hermanos y hermanas oran, los saben que deben orar. Es un ministerio que lo tienen presente, ¿sí? Y tal vez el Señor no deja morir a algunos de ustedes porque todavía necesitamos este ministerio de la oración, ¿no? Muchos otros deberíamos estar allí también en ese ministerio, ¿sí? Pero Dios tiene hombres y mujeres, ¿no?, que están orando. Es tan solamente un puñado de personas, como quisiéramos que seamos toda la iglesia en verdad, pero ellos están orando por años. Y Dios oye las oraciones y Dios responde las oraciones. Y nosotros disfrutamos de la fidelidad de ellos, del gozo que trae el ministerio fiel de ellos. Que Dios nos ayude a ser fieles también en nuestras oraciones. Un autor dice que la oración es el nervio que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. Y es verdad. No entendemos cómo funciona eso. Simplemente sabemos que Dios oye y responde la oración, porque la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Y quisiéramos ser esos hombres justos que oramos, porque queremos ver a Dios hacer todo lo que Él puede hacer y darle a Él toda la gloria. Eso es lo que quisiéramos, darle a Él toda la gloria. Entonces debemos estar comprometidos con la oración. Y Pablo no podía haberlo dicho de la manera más clara en la primera carta a los Tesalonicenses 5:17, cuando él dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué significa esto de orad sin cesar? Simplemente significa que usted ora todo el tiempo. Y eso significa que usted vive consciente de Dios. Su vida entera es ofrecida como una oración. Todo el tiempo del día usted está consciente de Dios. Todo el tiempo que usted piensa, actúa, responde, habla, consciente de que Dios está allí, presente en su vida. Eso es orar sin cesar. No significa que voy a orar todo el tiempo y no trabajo, no hago nada, porque me la he pasado orando. No, esto es orar sin cesar. Es que estoy consciente todo el día de la presencia de Dios. En cada cosa que yo estoy haciendo viene lo consciente de que Dios está allí. Todo acto de la vida, todo pensamiento de la vida es ofrecido como una oración. Como si dijera, Señor, voy a hacer esto. Está bien, Señor, lo que yo voy a hacer. ¿Qué te parece? Y eso uno está en la mente, hablando con el Señor. ¿Sí ves? En otras palabras, usted interpreta la vida como si estuviera viéndola a través de la mente misma y el corazón de Dios. No es que estamos haciendo ruidos por todos lados,
no con los ojos cerrados, no, estamos, pues estoy trabajando, no con los ojos abiertos, pero estoy reflexionando si está bien lo que voy a hacer, Señor, y pidiéndole a Dios luces, sabiduría. ¿No? Así que la oración es simplemente la manera de vivir en la presencia consciente de Dios, de tal manera que todo es ofrecido a Él, todo es ofrecido a Él. Todo eso es comunión con Él. La oración es algo doble, algo de dos direcciones. ¿Se da cuenta? Usted siente la guía del Espíritu de Dios, le ofrece sus peticiones y sus pensamientos y sus gozos y sus problemas, ¿no? Es vivir la vida de una manera consciente de Dios. Y entonces nuestras funciones son muy fundamentales. Predica y enseña, evangeliza y extiende el Evangelio al mundo. Adoración colectiva, oración. Y ahora sí, veamos la última de esta mañana, el discipulado. El discipulado, importante en la iglesia del Señor. Toda iglesia debería enfatizar el discipulado. El diseño de una vida cristiana y de una iglesia cristiana no es tener un predicador profesional que se lo sostiene económicamente allí, no por los laicos que son solamente espectadores. Eso no hay en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, que es el modelo de la iglesia. No vemos en absoluto, como decíamos también de los evangelistas. No es que deben haber 2, 3, 5 evangelistas y eso es todo lo que necesitamos. Toda la iglesia evangeliza. Eso es el modelo, la estructura que Dios ha diseñado, y así también el discipulado. No son unos 2, 3, 4, 5 hombres que son expertos en el discipulado. Ellos se van a encargar de discipular a todos los hermanos que están viniendo o hermanos de la congregación. No existe eso. No existe eso en las Escrituras. Cada cristiano debiera estar involucrado en la edificación de otro creyente. Cada creyente. En Mateo 28, 18, un texto que nosotros lo conocemos bien, el verso 19, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos. Aquí está esta palabra discípulos, que es matitebo. Matitebo en el griego, ¿no? Se pronuncia matitebo y es la palabra discípulo y significa un alumno. Haz alumnos, eso es matitebo. Y el mandato es hacer alumnos, hacer discípulos, y lo primero que hay que hacer para hacer un discípulo es ¿qué cosa? Predicarle el Evangelio. Tienes que predicarle el Evangelio. Ahí comienza el discipulado. Tienes que predicarle el Evangelio. Y luego se pone en marcha entonces el discipulado. ¿Cómo? Ahí el texto sigue diciendo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿cómo se mantiene funcionando el discipulado? Bueno, sigue diciendo el texto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces este discipulado involucra llevar a las personas a Cristo y encaminarlos hacia la madurez espiritual. Este es el proceso de discipulado. No hay otro. Este es el proceso de discipulado. Y todos debemos estar involucrados en este discipulado. Todos. No hay excepción alguna. El evangelista Mateo, en Mateo 27, 57, registra un pensamiento interesante y que llama la atención cuando Jesús iba a ser sepultado. En Mateo 27, 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Había sido discípulo de Jesús. Aquí está José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Y este es un pensamiento muy interesante, porque todos estamos en el proceso de discipulado. Y el texto bíblico dice que este era un discípulo de Jesús. Lo que quiere decir es que le habían predicado el Evangelio, había sido salvo y estaban trabajando en la vida de él. Y vemos entonces por qué hace una obra como esta, ¿no? Ahora, en Hechos 1:1,
el discipulado de Jesús se observa claramente en los evangelios, ¿no? Él es el maestro del discipulado, y en Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, está Lucas, que es el escritor de Lucas y de Hechos. Aquí en Hechos dice: en el primer tratado, que es el evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces Lucas está refiriéndose a su evangelio, que lo ha escrito anteriormente, ¿sí? Donde se registra todo lo que Jesús comenzó a hacer. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, que él es el segundo tomo que escribe, es sencillamente la continuación. Así que en el evangelio de Lucas se encuentra el discipulado de Jesús a los 12. Y en Hechos tú encuentras el discipulado de los 12 a los demás, discipulando a otros. Eso es lo que tú encuentras en el libro de los Hechos. ¿Sí ves? Y hoy en día, después de más de 2000 años, usted y yo y muchas otras iglesias todavía estamos trabajando en lo que Jesús comenzó y está registrado en los evangelios. Los apóstoles dieron el relevo ¿a quiénes? A los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia a alguien más, y ese alguien más a alguien más, y así ha llegado a nosotros. Ha llegado a nosotros. Y ahora nosotros estamos comprometidos con esta misma misión de encargar a otros. Y en 2 Timoteo 2:2, por eso Pablo le dice a Timoteo, en segunda carta a Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Usted ve, todos los cristianos están participando en una carrera de relevos. Cristo tomó la batuta con los 12, los entregó a otros, y cada uno de nosotros toma el testigo y se lo entregamos en la mano de otros. El discipulado no es para que yo tenga a las personas 5 años, 10 años, 20 años. Quiere decir que no ha crecido nada, si sigue bajo su tutela, ¿sí? Ninguno de nosotros estará metido en un esfuerzo único porque alguien invirtió el evangelio en nosotros y nosotros tenemos que invertirlo en otros. Usted, de estar siendo discipulado, ahora pasa a discipular a otro. Y tal vez muchos se pregunten, no, pero yo no sé mucho de la Biblia, yo no tengo tanto conocimiento como otros hermanos y hermanas. Bueno, busque a alguien que conozca menos que usted y dígale lo que sabe. Y busque a alguien que sepa más que usted y escuche con atención y aprenda. Entonces eso es, enseñe y aprenda, enseñe y aprenda, enseñe y aprenda. Eso es lo que todos hacemos, enseñe y aprenda. ¿Sí ves? Cuando uno discipula, es verdad que enseñamos, pero al abrir el corazón a las personas que discipulamos, aprendemos de ellas. Porque al abrir el corazón, contamos cosas, puede ser un poco más personales, para que nos puedan conocer. Y así podemos conocer también a ellas. Y de allí Dios nos enseña también a través de las personas que podemos estar discipulando. Así que tenemos que estar en este proceso del discipulado. Nunca debemos aislarnos. Seamos parte de una cadena de muchos eslabones unidos. En la primera carta de los Corintios 4, hay versículos interesantes aquí que nos dan una perspectiva maravillosa del proceso de discipulado. El apóstol Pablo nos habla de esto porque Pablo está escribiendo esta carta que básicamente es un reproche para esta iglesia. Es un reproche en verdad que él mismo había iniciado, ¿no? Por la gracia de Dios esta iglesia, por el poder del Espíritu Santo, pero ahora de alguna manera se habían apartado de algunas cosas fundamentales de la fe y se habían involucrado en actividades pecaminosas, la iglesia de Corinto, por lo que tiene que corregirlos a estos hermanos. Y aquí nos habla de una faceta del discipulado muy interesante, que muchos no la hacen y entonces en realidad fracasan en el discipulado. Mira, en el verso 14, 1 Corintios 4:14, presenta
una buena perspectiva de ayudar a entender la relación de un discipulador con el discípulo. Verso 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados, porque aunque tenga 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que Pablo se ve obligado a decirles que porque después de 4 capítulos que ha dado reproches, ellos estaban diciendo a sí mismos, ¿qué se cree este Pablo? ¿Quién es este Pablo que nos viene a nosotros a hablar de esta manera en estos 3, 4 capítulos iniciales? Y Pablo les explica, yo soy su padre espiritual, les dice. Yo soy su padre espiritual, porque Él los había dado a luz espiritualmente a esa iglesia. ¿Ves? Él inició esa iglesia en el poder del Señor al predicar el Evangelio. Y esta es la primera cosa sobre el discipulado. No se puede hacer discipulado a menos que evangelicemos. ¿Sí? A menos que evangelicemos. Este es el discipulado. No puedes hacer discipulado a menos que evangelices. Pablo los había engendrado con el Evangelio. Tenemos que engendrar primero para poder edificar, para poder construir, ¿no? Ahora, no es que nosotros construimos, solo damos la palabra y el ejemplo de vida y el Señor construye. Él es el que edifica, en verdad. Así que tenemos que tener un bebé antes de ayudarlo a crecer. Ese es nuestro compromiso y el mejor lugar para empezar el discipulado es llevando a alguien a Jesucristo. Y habrá un enlace muy fuerte, especial, un enlace de regeneración que ha habido sobre esa persona. Y cuando Dios le usa para llevar a alguien a Cristo, adquiere un sentido de responsabilidad, un sentido de amor que le une y le permite decir cosas a estos hermanos que usted no les podría decir a otras personas. Y la segunda cosa sobre el discipulado, nota aquí la frase en el verso 14 que dice, a hijos amados, como a hijos amados. Esta es una actitud que gobierna el discipulado, una actitud de amor que no es una emoción. No es esta una emoción. El discipulado es un compromiso de servicio abnegado, humilde. Usted tiene que poder decir, daré mi vida y tiempo por usted, porque ese es el discipulado. Si usted tiene que invertir tiempo, dice, no, porque yo siempre estoy ocupado con mis cosas y mis problemas, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué discipulado puedes hacer tú? ¿Qué discipulado puedes hacer tú si no es algo abnegado? Si ves, oraré por usted y haré partícipe de mis conocimientos. Eso es el discipulado. Voy a moverme con usted, voy a ayudarlo a usted, ¿no? Voy a orar por usted. Voy a hacerle partícipe de los conocimientos que Dios me ha dado. Y si no nos preocupamos por una persona, si no estamos dispuestos a sacrificarnos, nunca realmente el proceso de discipulado trabajará en su verdadero potencial. No habrá verdadero discipulado. Y la tercera cosa en el discipulado, aparece una palabra en el verso 14 que dice amonestaros, amonestaros, ¿sí? Casi ningún hermano lo quiere hacer. Casi ningún hermano lo quisiera hacer. Amonestaros significa advertir a los hermanos, porque puede venir juicio, ¿no? Si no cambian su comportamiento. Así que discipular es también algo correctivo. Y esta es la tercera cosa sobre el discipulado tan importante. En primer lugar, se inicia con salvación. Luego la etapa de la verdad y el amor, y finalmente está marcada por advertencia. Es como un niño a quien tiene que advertírsele, ¿no? Como a sus hijos, lo que debe evitar. Cuidado, que puede ocurrir estas cosas. Así que usted no solo puede dar instrucciones positivas a sus hijos, usted tiene que dar instrucciones negativas a sus hijos también, ¿o no lo hace? Lo hacemos, ¿verdad? Va a cruzar una calle, usted dice, oye, cuando cruces de la vereda hacia el otro lugar, debes cruzar
por el lado cebra, debes hacer esto, debes tener cuidado porque el carro puede chocarte, debes decirle sobre el semáforo. Tú le dices cosas que son negativas, tienes que hacerlo. Es parte de lo que somos padres y así sucede en el discipulado. Y por eso Pablo le dijo a los hermanos allí en Mileto, que los reunió a todos los ancianos de Éfeso, y les dijo en Hechos 20:31, dice, por tanto, dice, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Vaya! ¡Qué lección tan grande! No es retar, no es ponerme enojado porque el hermano falló. No es eso. Dice amonestar con lágrimas. ¿Ves? Así que Pablo conocía bien lo que era amonestar. Amonestar es advertir con lágrimas. En el discipulado tenemos que hacer eso, tenemos que decirle a los hermanos, no puedes seguir haciendo eso, tienes que poner barreras allí, tienes que dejar aquella cosa. Eso es parte del discipulado. Eso es parte del discipulado. Entonces la clave en el verso 16 dice, por tanto os ruego que me imitéis, dice, ruego que me imitéis. Pablo dice, debes imitarme a mí, así que necesitamos decirle al hermano que está siendo discipulado, oye, mira, tienes que ser como yo, tienes que ser como yo. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y no estamos hablando de orgullo, ¿sí? No estamos hablando de orgullo, porque si alguien hace discípulo de él a una persona, estamos totalmente fuera de lo que es el discipulado. Son discípulos de Cristo, es a Cristo que le estamos enseñando a guiar, pero Pablo dice esto, no lo dice con arrogancia, ¿no? El creyente que usted está discipulando va a seguir su ejemplo, eso quiere decir que tiene que seguir de cerca el camino de desarrollo espiritual que él o ella está siguiendo, tiene que ser capaz de proveer este liderazgo, y el Señor no está pidiendo perfección, sino dirección. Dirección, oye, por aquí tienes que ir, por donde yo estoy yendo, porque Cristo está ahí, ¿eh? Todos seguimos a Cristo, ¿sí? Y yo estoy siguiendo aquí porque esto es seguir a Cristo, así que si quieres, ven, toma mis pasos, te puedo ayudar en esto, porque Pablo dice en la primera carta a los Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que el hermano o hermana que estamos discipulando, debemos decirle, sígueme a mí como yo estoy siguiendo a Cristo. El discipulado es a Cristo, no es a uno. Si lo hacemos a uno, nos estamos robando la gloria de Dios y discípulos de hombres. Qué horrendo y horrible es eso, ¿no? Y jamás podríamos decirlo con orgullo, sino con humildad. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ser perfecto? Oye, sigue mi ejemplo que yo soy un súper cristiano. Si dices eso, ni siquiera deberías discipular. Hay humildad porque reconocemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y aún reconocemos nuestros propios pecados. Así que no se trata de llegar a la perfección, sino que estamos en la dirección correcta. Estoy en la dirección correcta. No se trata de seguir a la persona perfecta. Eso sería difícil, muy difícil. Es justamente la imperfección de la persona que sigue a Cristo la que me ayuda a entender el camino. Porque si yo le guío y me equivoqué, pido perdón a Dios. Y ese hermano ve que yo reconozco y cambio mi punto y sigo a Cristo. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Así que no hay otro elemento en el discipulado para hacer lo que Pablo le dice a Timoteo en el verso 17, dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Vaya, así que el discipulado significa llevar a alguien a Cristo, la construcción de una relación de amor sacrificado con esa persona, amonestando, advirtiendo a esa persona a cambiar su comportamiento porque si no llevará el castigo o pérdida de la bendición. El establecimiento de un modelo o un patrón que pueda seguir y comunicarles la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo dice. Esto es lo que estoy tratando de hacer con ustedes y por eso hablo de la manera que hablo. Primera a los Corintios 4, 18 a 21.
Lo voy a leer. Este es el último texto que vamos a leer, pero veamos lo que dice. 1 Corintios 4, 18 dice: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, dice, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, orgullosos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Así que el discipulado consiste en criar hijos espirituales. Así que nuestro compromiso debe ser criar, discipular, debe ser el corazón de nuestra iglesia. Este debe ser el corazón de nuestra iglesia. La vida se reproduce y por eso usted debe verter en alguien más. Tal vez en una pareja de matrimonio, tal vez en un grupo de niños. Usted es una maestra y ve que allí puede invertir, ¿no? Tal vez en algún hermano o en alguna hermana. Tal vez en los nuevos convertidos, en algún amigo de trabajo o algún vecino o alguna vecina. Debemos estar vertiendo nuestra vida. Y construido esta cosa un poco es la rendición de cuentas. De alguna manera estamos rindiendo cuentas. Porque si tienes a alguien mirando y diciendo, muéstrame cómo, oye, muéstrame cómo hago esto, enséñame cómo hago esto, de alguna manera tienes que dar en tu vida, tienes que responder. Estás dando cuentas a Dios de alguna manera y a los hermanos de lo que tú haces con el Señor. Juan dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que nuestro modelo es Cristo. Ese es nuestro modelo. Y estamos tratando de cultivar a lo largo de las personas en el caminar con Cristo. Ahora, discipular es una función en la que todos en la iglesia deben estar involucrados. No es opcional, no es que yo no califico, yo no hablo mucho, nada. Involucrados todos. Tal vez todos no estamos haciendo lo mismo, pero estoy involucrado en eso. Tal vez otro va a ser el maestro, pero yo estoy involucrado en eso, ayudando, guiando, llevándole hacia otro hermano, qué sé yo. Tenemos que llevar a las personas al conocimiento del Salvador y luego pasar con ellos el proceso de ayudarlos a madurar. Todos tenemos que discipular a aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Así que usted probablemente va a desarrollar diferentes tipos de relaciones con las personas que discipula, pero discipular no es otra cosa que cultivar verdadera amistad con bases espirituales. Escucha, discipular es cultivar una amistad con bases espirituales. Van a tener mayor intimidad, pero todo es con bases espirituales. No es ser amigo de alguien porque es que a ese hermano le gusta el fútbol y a mí me encanta, entonces yo le voy a discipular a él. Oye, eso no tiene nada que ver con el discipulado. Esa es una base espiritual para que tú cojas como razón para discipular a otro. Haz que compaginamos en el mismo tipo de música, o tienen las mismas aficiones que yo, o trabajan en el mismo lugar, o tenemos la misma vocación, o me simpatizan esa familia, así que yo les voy a discipular. Todo eso es superficial. Todo eso es superficial. La esencia de su amistad es algo muy profundo para el discípulo. Es algo muy profundo. La esencia de su amistad es la forma de su mutua apertura a los asuntos espirituales. Esa es la base para discipular. Porque si no, se hace una ñañería allí, donde pierde usted de poder advertir o amonestar a un hermano porque se ha perdido todo. Han llegado no a una coinonía, no a un verdadero discipulado. Se ha perdido todas las fronteras porque han llegado a una compaginación superficial simplemente. ¿Ves cómo debe funcionar eso? Y eso es lo que permite continuar con el discipulado. La base espiritual es lo que nos une para ayudarles. Cuando usted discipula a alguien, básicamente le está enseñando a vivir de forma cristiana, le está enseñando respuestas bíblicas. Un creyente espiritual maduro, cuando sus respuestas
involuntarias son espirituales y cristianas. Usted va con el hermano allí discipulando, que ya solamente están compartiendo, y cuando hay esas reacciones que suceden de manera involuntaria, y usted ve que involuntariamente reacciona cristianamente, quiere decir que es un cristiano que está madurando. Pero si va con el hermano allí en el carro y usted va manejando y se le cruza la moto y entonces usted profiere palabras allí, ¡ay, que se me salió!, dice, no es el verdadero cristianismo que le está enseñando. ¿Sí? No es el verdadero cristianismo. Es justamente porque el cristianismo sale involuntariamente en las reacciones, porque Dios está obrando en nuestras vidas. Así que al discipular a una persona se le lleva al punto en que ya no tiene que pensar en cuál es la manera correcta de reaccionar, porque puede reaccionar de forma espontánea. No tienes que decirle, esto es. No, simplemente enséñale el cristianismo, los principios fundamentales de la verdad de Dios, y la vida nuestra cambia. Bien, próxima semana continuamos todavía. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que nos muestras como una iglesia verdadera, registrada en las Escrituras, debe funcionar, Señor, con todos estos actividades y ministerios, Señor. Oh Padre, puedas bendecir esta iglesia, puedas despertar los corazones, puedas levantar hombres para liderar la iglesia, Señor, puedas levantar hombres y mujeres, Señor, para servir en los diferentes ministerios que esta iglesia tiene o va a tener, Señor, según los planes que tú tengas. Oh, haz de nosotros lo que tengas que hacer. Estamos dispuestos a ello. Haz con nosotros lo que tengas que hacer, Señor. Ayúdanos a ser temerosos de Dios. Ayúdanos a tener temor de ti, Señor, y esperar en tu misericordia, Padre, porque eso es lo que tú haces con nosotros todos los días de esta vida. Agradecidos a ti por todo ello, Padre, por la salvación que has obrado en nosotros. Y ya, esa es la esperanza que nosotros necesitamos en este mundo, suficiente para estar gozosos y alegres y triunfantes en el cristianismo, Señor. Y te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado en tu presencia y en todas las partes de este culto en que hemos estado delante de ti, esperando haberte honrado, Señor, con una verdadera adoración. Ayúdanos, Señor. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.